Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Así es, gente, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial, y es que acaban de notificar que hay un interés del entrenador Jorge Sampaoli por la selección peruana de fútbol, una completa locura que acaba de cambiar todo el rumbo. Recientemente se han filtrado videos de que Jorge Sampaoli está en Perú y especialmente en contacto con la Videna. A ver, les voy a explicar cuál es la situación de este entrenador y si muchos no lo conocen, pues explicarle un poco el contexto. Jorge Sampaoli es un entrenador que ganó la Copa América en 2015 con Chile y ha tenido campañas regulares en muchos clubes, pero hay algo que lo resalta y es su temperamento. Sabemos que Jorge Sampaoli es un entrenador muy radical y también un entrenador que obviamente es muy alterado, pues prácticamente es un cascarrabias que explota y bota a los jugadores y él prácticamente quiere tener el orden de todo, pues sabemos que ese entrenador puede cambiar mucho la selección peruana de fútbol, pero hay un detalle: podría también chocar contra los altos mandos, que en este caso son los jugadores históricos que no pueden ser borrados de la selección peruana de fútbol. Es decir, Sampaoli podría hacer un gran trabajo en Perú siempre y cuando los históricos se vayan, y esto obviamente no depende tanto de Sampaoli sino que de la directiva. Pero aquí, cambiando de tema, es un entrenador que ha tenido grandes resultados en los clubes en donde ha estado, y aparte también hay que considerar de que Jorge Sampaoli ya conoce el fútbol peruano, ya que fue entrenador del Sport Boys, y también conoce Sudamérica, ya que ha entrenado la selección chilena y entre otras selecciones más. Pues en este caso también podríamos considerar de que se puede tener en cuenta que podría ser un gran importante fichaje para la selección peruana de fútbol. A ver, todavía todo está en conversaciones porque Jorge Sampaoli tiene que evaluar la propuesta, el proyecto y entre otras cosas más, y solamente van a ser los partidos que quedan o si comienza a partir de las siguiente eliminatoria, algo que obviamente ayudaría bastante para poder comenzar de una vez con el cambio que necesita la selección peruana de fútbol. Y es que les voy a explicar un detalle que se tiene que tener en cuenta, y es que no solamente toma las decisiones Agustín Lozano, sino que también el directorio. Y el directorio sabe de que Agustín Lozano ya no continuará después de mitad de año y seleccionarán a un nuevo presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Por ello se está considerando y tomando en cuenta de que llegará un nuevo presidente y obviamente también con nuevas decisiones. Por ende, ya no están apostando por un técnico que elija Agustín Lozano, sino un técnico que elija el directivo, porque el directorio está tomando las decisiones para ya mejorar la selección peruana de fútbol, porque se dan cuenta que ya no hay dinero. Y pues la gallina de huevo de oro prácticamente ya se apagó, y eso no les conviene a ellos porque sabe que no tendrán de dónde desviar fondos. A ver, y es que en la época donde estaba Ricardo Gareca, la selección peruana de fútbol tuvo abundancia de ingresos por muchos patrocinadores, entre otras cosas más. Sabemos que la selección peruana de fútbol pudo conseguir mucho dinero en los últimos años, y aparte también algo importante es que la selección peruana de fútbol pudo mantener un gran nivel en los últimos años, y eso se debe a que Ricardo Gareca hizo un gran trabajo, y esto le trae por ende buenos recursos, sponsors, trofeos y también importantes, obviamente los trofeos económicos. Importante también los nuevos contratos, porque obviamente la marca Perú resalta y comienza a ganar mucho más valor de que ya tenía, y por ende Perú tenía ingresos por todos lados. La caja de Perú estaba repleta y habría muchos ingresos económicos, pero el detalle ahora está en que esa caja se acabó y ya no hay más ingresos. Por ende se tiene que arreglar toda la situación de por medio. Perú necesita sí o sí comenzar desde cero, un gran cambio que nadie esperaba, porque la selección peruana de fútbol necesita traer muchas figuras en la directiva, en el entrenamiento y también en toda la selección peruana de fútbol. Está apostando netamente por estos grandes cambios que se necesita. Y no solamente con esto, sino que también por comentar de que Perú quiere hacer un gran cambio importante, quiere hacer
un cambio que inicia desde cero, algo que muchos no estaban considerando porque la selección peruana de fútbol ya es una selección que lamentablemente no ha podido tener un gran avance por la directiva. Por ende, ya nadie quería apostar, pero con un nuevo cambio de entrenador y también con una nueva cara y figura podría cambiar toda la situación. Sabemos que la selección peruana de fútbol todavía tiene mucho que hacer y tiene mucho que apostar. La selección todavía no ha dejado de qué pensar ni tampoco de perder sus esperanzas. A ver, Perú puede clasificar todavía al Mundial. Teóricamente hay muchas oportunidades. Solamente que se tiene que tener en cuenta que obviamente Perú necesita apostar todo lo que le queda en estos últimos 2 partidos y obviamente depender de otros partidos más. Y es que la llegada de Jorge Sampaoli podría ayudar bastante. Perú podría clasificar al siguiente Mundial, pero también, si es que no lo hace, simplemente Perú tendría que tener en cuenta que tendría un nuevo entrenador para un nuevo proceso, algo que se tiene que considerar desde ya, porque si no lo tienen en cuenta y no quieren apostar esto, Perú simplemente tendrá un gran retraso y volver nuevamente a hacer un cambio desde cero sería algo que no esté adecuado, algo que cambia toda la situación de la selección peruana de fútbol. A ver, Perú, no sé, quiero que se malinterprete, pero no es una selección que ha podido ganar mucho en los últimos años porque lamentablemente ha tenido un freno de mano que ha sido la directiva. Pero también considerando que la selección peruana de fútbol ha tenido siempre una gran importancia a nivel de Sudamérica, porque recordemos que Perú siempre ha sido un equipo que ha sido regular, pues históricamente no está actualmente al nombre de su altura, pues sabemos que Perú está en deuda no solamente con hinchadas, sino que también con su historia. La selección peruana de fútbol merece nuevamente equilibrarse y saltar y dar los pasos que obviamente se necesitaban desde hace mucho tiempo. La selección peruana de fútbol está trabajando en esto. Hay muchos que consideran inclusive que el trabajo de Ricardo Gareca fue en vano porque lo malogró todo Agustín Lozano, y eso es muy cierto. Esto se puede tener en cuenta y considerar de que realmente puede ser así. Pero también tenemos que considerar de que no todo es tragedia. Perú también estaba así porque no se tomaron las decisiones adecuadas. No se tuvo un plan de contingencia para cambiar a Ricardo Gareca y traer a un entrenador. Es decir, ¿qué pasaba si Juan Máximo Reynoso no era lo que uno esperaba? ¿A quién podrías traer? Ese sería el plan de contingencia que uno debió tomar, pero nadie lo hizo y tampoco nadie pudo ver otras opciones inmediatas. Simplemente se basaron a Jorge Fossati porque tuvo un gran torneo peruano con Universitario, pero eso no significaba que en la selección podría replicar todo. La selección peruana de fútbol realmente necesitaba a alguien que conozca su historia, que conozca todo para poder cambiar toda la situación desde ya. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si tú estás de acuerdo con la llegada de Jorge Sampaoli a la selección peruana de fútbol, o si piensas simplemente que no sería una buena idea por el cruce de temperamentos y entre otras cosas más que se puedan encontrar dentro de esta situación. No olvides suscribirte, like este video que traemos contenido todos los días.